Hoy estamos a 14 de febrero del 2025 y las noticias que han estado recorriendo prácticamente todo el mundo son los aranceles que ha propuesto y que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, no solo a sus socios comerciales, sino prácticamente a todo el mundo. Quédate a ver todo este video aquí en el canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Nos dimos a la tarea de tratar de investigar qué es lo que se entiende por aranceles. Y para esto consultamos a varios líderes y a personas que están en el medio urbano y en el medio rural para saber exactamente qué es lo que la gente entiende por este tema de los aranceles. Y lo que nos encontramos es de que existe una imprecisión respecto a qué son los aranceles y en otras ocasiones un claro desconocimiento del concepto. Y si no tienen claro el concepto, mucho menos tienen claro las implicaciones que tendría la imposición de aranceles en su vida cotidiana. El, los aranceles no son otra cosa más que un impuesto que ponen los estados o los países entre ellos para tratar de regular el comercio internacional. ¿Qué quiere decir? Que los aranceles únicamente existen con comercio internacional. Si no hubiera comercio internacional, entonces no tendría sentido imponer aranceles. Esto de los aranceles no es algo bueno ni malo, sino que lo que tenemos que analizar cuáles son las implicaciones de poner ciertos aranceles y cuál es el problema que se quiere resolver. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve de qué es lo que las experiencias que se han tenido en materia de aranceles durante prácticamente toda la historia de la humanidad moderna, de alguna manera. La referencia más directa que tenemos es lo que se hacía en la antigua Grecia. Recordemos que la antigua Grecia tuvo su época de esplendor entre los siglos octavo y cuarto antes de Cristo, y ya aquí ya se utilizaban los aranceles como un mecanismo para generar ingreso a las ciudades-estado y para regular el comercio entre estas. Existieron varios tipos de aranceles. El Pentecoste, que era un impuesto del 5% que se aplicaba a las mercancías importadas. El Eicoste, un impuesto del 2% que se aplicaba a las mercancías exportadas. Y el Telos, que era un impuesto que se aplicaba a las mercancías que se transportaban por, por tierra. El objetivo de esos aranceles era proteger a los productores locales ante la posibilidad de que ingresaran productos mucho más baratos y al mismo tiempo contar con recursos para que se pudiera financiar el imperio. Las principales ciudades-estado griegas que imponían aranceles pues era Atenas. Atenas era una de las ciudades-estado más importantes y tenía realmente un sistema de aranceles complejo porque con cada uno de los estados ponía reglas diferenciadas. Obviamente considerando muchos factores, desde su cercanía hasta la posibilidad de quitarles la prevalencia económica y política a algunas otras ciudades-estados con las que no querían eventualmente que florecieran. Corinto era otra ciudad-estado griega, tenía un sistema de aranceles que centraba su protección a los productores locales. Y la tercera ciudad de Esparta, que era otro de las ciudades-estado griegas, que se centraba en la agricultura y la guerra, que es a eso se dedicaba Esparta, y tenía un sistema de aranceles que se centraba en la protección precisamente de los productores locales. Después de la caída del imperio griego, empieza el florecimiento del imperio romano, el imperio romano que estuvo prácticamente como entre 6 y 7 siglos de florecimiento desde su ascenso como imperio hasta su decadencia como imperio romano de Occidente. Los aranceles se ponían con la misma finalidad de que el Estado tuviera mayores ingresos y se regulara el comercio. Los tipos de aranceles que se ponían en el imperio romano, uno de ellos era el portoria, que era un impuesto que se aplicaba a las mercancías que se importaban o exportaban a través de los puertos romanos. La vectigalia, que era un impuesto que se aplicaba a las mercancías que se transportaban por tierra.
y la quincuagésima, que era un impuesto que cobraba el 5% que se aplicaba a las mercancías que se importaban o exportaban. En este caso también el Imperio Romano podía poner aranceles diferenciados a cada uno de los reinos que los circundaban. Los aranceles eran una fuente importantísima de ingresos para el Estado romano, se utilizaban para regular el comercio y para evitar la importación de mercancías que pudieran perjudicar a la economía romana. También se utilizaba para proteger la industria local y fomentar la producción nacional. El, las reformas que se hicieron durante esta época romana, de las más emblemáticas es la reforma del emperador Augusto. Este reformó el sistema de aranceles en el año sexto después de Cristo, estableciendo una tasa única de aranceles para todas las mercancías importadas del 2.5%. Durante el siglo III después de Cristo se aumentaron los aranceles para incrementar los ingresos del Estado, pero ya en el siglo III el imperio romano de Occidente ya daba claras muestras de decadencia. El declive del sistema de aranceles se dio a partir del siglo IV después de Cristo, porque este sistema de aranceles comenzó a ser ineficiente, ya que la economía romana se enfrentaba a una serie de problemas, incluyendo el problema de la inflación, la decadencia de la infraestructura y sobre todo la enorme corrupción en el imperio romano. Pero a la par de este desarrollo que encontramos en los imperios europeos, específicamente en Mesoamérica también ubicamos a imperios muy importantes como el imperio olmeca. El imperio olmeca que floreció en Mesoamérica aproximadamente de los 1500 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Este es considerado uno de los primeros imperios de la región, aunque ciertamente la información sobre los aranceles en el imperio olmeca es limitada. Se puede hacer algunas inferencias basadas en la economía y la organización política de la época. El, en ese tiempo, la economía del imperio olmeca estaba basada en la agricultura, con el cultivo fundamentalmente de maíz, el frijol y la vainilla. El comercio era muy importante para el imperio olmeca. Existían rutas comerciales muy claras con los diferentes pueblos de Mesoamérica. También se dedicaba a la artesanía, que era una actividad importante en la economía olmeca, con la producción de objetos de cerámica y también de joyería. El, en ese tiempo, bueno, había una especie de impuestos o de aranceles que se conocía como, o lo conocemos como el tributo. Es posible entonces que el imperio olmeca impusiera un tributo a los pueblos conquistados o a los comerciantes que pasaban por sus territorios, siendo esto, por supuesto, un arancel. El impuesto a la producción, el imperio olmeca es también muy posible que impusiera impuestos sobre la producción de bienes como la cerámica, textiles y joyería, impuestos o aranceles hacia aquellos que querían venderle al imperio olmeca. El, la imposición de aranceles es algo muy común y lo más seguro es que en ese entonces, por los registros arqueológicos que sí se tienen, dentro de los productos que se comercializaban en los mercados fuera de las fronteras, pues era el cacao, la vainilla, que eran los productos más valiosos de la época. ¿Cuáles son algunas de las evidencias arqueológicas que nos permiten afirmar que existían estos aranceles? La cerámica olmeca que se encontraba en los estudios arqueológicos sugiere que había un comercio activo de bienes entre el imperio olmeca y otros pueblos de Mesoamérica. Los textiles olmecas encontrados en sitios arqueológicos sugieren que había también un comercio muy activo de bienes entre el imperio olmeca y otros pueblos de Mesoamérica. Asimismo, las joyas de plata y de oro encontradas en estos sitios arqueológicos también nos sugiere que había un comercio activo de bienes valiosos entre el imperio olmeca y los otros pueblos de Mesoamérica. A la par entonces de que el imperio olmeca y ante la caída del imperio romano, en Europa pues se van dando
nuevos, nuevos equilibrios hegemónicos. Entonces, en el siglo cuarto al décimo, la economía europea estaba basada en la transición y recuperación después de la caída del Imperio Romano. Algunos aspectos interesantes sobre los aranceles durante este periodo lo encontramos en el siglo sexto, en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, que impuso aranceles a las mercancías que se importaban y exportaban. Los aranceles se utilizaban, como ya lo hemos dicho, tanto en el Imperio Olmeca como en el griego, en el romano, para generar ingresos al Estado y proteger su industria local. De los siglos 7 al siglo 8, ubicamos lo que llamamos la edad del oscurantismo, la edad oscura. Durante este periodo, la economía europea estaba en declive y el comercio era muy ilimitado. Los aranceles no eran una fuente importante de ingresos para los estados, ya que el comercio era escaso. Por lo que esta afirmación de que los aranceles únicamente tienen sentido con comercio internacional, pues es válido, por supuesto, hasta el día de hoy. Si los estados buscan proteger y producir todos sus productos y no hay comercio, los aranceles ya dejan de tener sentido. Muy bien, en el periodo del esplendor romano y en esta época en el que ya había caído el Imperio Romano de Occidente y la construcción del Imperio Bizantino, en el Nuevo Mundo estaba en su época floreciente el Imperio Maya. El Imperio Maya floreció en Mesoamérica desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo y termina prácticamente hasta la conquista española en el siglo XVI de nuestra era. El Imperio Maya tenía un sistema de comercio y tributación que incluía la imposición de aranceles. La economía en ese entonces, el Imperio Maya estaba basada en la agricultura. La agricultura es la base de la economía maya, cultivos como el maíz, los frijoles y la calabaza. El comercio era muy importante para el Imperio Maya, con rutas comerciales que conectaban a otros pueblos de Mesoamérica, tanto al norte como al sur. La producción de artesanías era otra actividad importante de la economía maya, con la producción de objetos como de cerámica, textiles y joyería. En el Imperio Maya, los tipos de aranceles o de impuestos que se ponían, pues era el tributo. Ese tributo en el Imperio Maya se impuso a los pueblos conquistados o a los comerciantes que tenían que transitar por su territorio. También se pusieron impuestos a la producción, tanto de joyería, textiles, cerámica, y particularmente en esta época del Imperio Maya se impusieron aranceles sobre el comercio de bienes como el cacao y la vainilla, que eran dos productos sumamente valiosos. El, los aranceles sobre el cacao, se estima que se impuso un arancel sobre el 10% aproximadamente sobre el cacao importado. El impuesto sobre la cerámica, un arancel del 5%, un arancel a los textiles de aproximadamente el 10%. Para, para administrar este tipo de aranceles, el Imperio Maya tenía la figura del Aquinob. Los Aquinob eran funcionarios mayas que se encargaban de la recaudación de los aranceles y tributos. Los Batabob, los Batabob eran funcionarios mayas que se encargaban de la administración de los mercados y puertos. Los efectos que se obtenían en la economía con los aranceles era que estos aranceles generaban importantes ingresos para el Estado maya, ayudaban a regular el comercio y a proteger a la industria local maya, contribuyeron al desarrollo de la economía maya al fomentar el comercio en la producción. Si bien es cierto, es limitada la información que se tiene respecto a estos aranceles que se ponían en aquella época, sí es muy fácil con lo que se ha estado investigando, con las fuentes históricas y arqueológicas, de que el comercio y la producción de bienes fue muy importante en la economía del Imperio Maya. Durante esta época, estamos hablando del Imperio Maya, 2000 años antes de Cristo, hasta el siglo XVI,
En Europa, al mismo tiempo, en el siglo IX y X, se da el renacimiento del Imperio Carolingio. Durante este periodo, la economía europea comenzó a recuperarse y el comercio aumentó. Los aranceles se utilizaron para generar ingresos para los estados y para proteger a la industria local. El Imperio Carolingio, bajo el liderazgo de Carlomagno, impuso aranceles a las mercancías que se importaban y exportaban. En el año 789, el rey Carlomagno impuso un arancel del 10% a las mercancías que se importaban desde el exterior del imperio. En el año 850, el rey, conocido como Luis el Piadoso, impuso un arancel del 5% a las mercancías que se importaban desde el exterior del imperio, es decir, hubo una reducción del 5% respecto a lo que ya había puesto Carlomagno. Es muy claro entonces que los aranceles se utilizaron como una herramienta para generar ingresos y proteger a la industria local durante este periodo. En el siglo X y XI, que es considerado como la Edad Media temprana, los aranceles se utilizaron para generar ingresos para los estados y para proteger a la industria local. El Imperio Bizantino impuso aranceles a las mercancías que se importaban y exportaban. La Liga Hanseática era una confederación de ciudades-estado alemanas que impuso también aranceles a las mercancías que se importaban y exportaban. En el siglo XII y XIII, que es considerado como la Edad Media Central, los aranceles se utilizaron para financiar la construcción de castillos y la defensa de los reinos. El rey Enrique II de Inglaterra impuso un arancel del 10% a las mercancías que se importaban. La ciudad de Venecia, por su parte, impuso aranceles a las mercancías que se importaban y exportaban. Durante el siglo IV y V, es considerado como la Edad Media tardía. Los aranceles se utilizaron, entre otras cosas, para financiar la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. El rey Eduardo III de Inglaterra impuso un arancel del 20% a las mercancías que se importaban. La ciudad de Florencia impuso aranceles a las mercancías que se importaban también. En el año 1118, el rey Enrique II de Inglaterra impuso un arancel del 10% a las mercancías. En el año 1303, el rey Felipe IV de Francia impuso un arancel del 20% a las mercancías. Y en 1454, la ciudad de Venecia impuso un arancel del 15% a las mercancías que se importaban. De tal manera que este asunto de los aranceles no es un fenómeno nuevo, por lo que no hay mucho de qué preocuparse, si hay que ocuparse con el tema de los aranceles. En esta misma época, en Mesoamérica florece el imperio inca. El imperio inca floreció en la región andina de Sudamérica desde el siglo XIII hasta la conquista española del siglo XVI. Tenía un sistema de comercio y tributación que incluía la imposición de aranceles. Algunos aspectos interesantes sobre los aranceles en el imperio inca. Ellos tenían un arancel o impuesto que llamaban la mita. El imperio inca impuso un sistema de tributación llamado mita, que consistía en la entrega de bienes y servicios a la autoridad inca. Los aranceles se impusieron a las mercancías que se importaban y exportaban a través de los puertos y mercados incas. Habían aranceles a la importación, se impuso un arancel del 10% a las mercancías, y aranceles a las exportaciones, se impuso un arancel de tránsito para todas aquellas mercancías que pasaban por los territorios incas en ruta hacia otros destinos. Las mercancías estaban sujetas a diferentes aranceles, los textiles a un 10%, los metales preciosos también tenían un arancel del 10%. El cacao era una mercancía importante del imperio inca y se puso un arancel del 5% a su importación. Para la administración de esos aranceles, en el imperio inca existía la figura del apocuna. Los apocuna eran funcionarios incas que se encargaban de la recaudación de los aranceles y tributos. El camayuc, los camayuc eran funcionarios incas que se encargaban de la administración de los mercados y puertos. Por supuesto que los efectos que se tenían por la aplicación de estos aranceles, por una parte incrementaba el ingreso de los importantes de los estados incas, regulaban el comercio
y propiciaban el desarrollo de la economía local al estar protegiendo a los productores locales de los productos que pudieran llegar del exterior. En esa misma época florece en Mesoamérica el gran imperio azteca. El gran imperio azteca floreció durante los siglos IV hasta la conquista española del siglo XVI. México, o más bien el imperio azteca, tenía un sistema de comercio y tributación que incluía la imposición de aranceles. El, el imperio azteca tenía un sistema de tributo que era una especie de arancel que se le ponía a los pueblos conquistados, que incluía inclusive en este caso la entrega de bienes y servicios y de gente que se utilizaban para los sacrificios. Los aranceles que se impusieron a las mercancías que se importaban a través de los diferentes mercados que tenían los aztecas con los otros reinos, con los otros imperios de lo que actualmente es México y Centroamérica. Se impusieron una serie de impuestos o de tributos a los tipos de mercancías. Las mercancías que estaban sujetas a aranceles en el tiempo, como sea el cacao. El cacao era una de las mercancías más valiosas del imperio azteca, inclusive se utilizaba como moneda de curso corriente y para su importación se pusieron aranceles. La tela era otra mercancía también importante, al que se le pusieron aranceles, y los metales preciosos como el oro y la plata, que tenían un arancel del 10%. Para la administración de los aranceles, en el imperio azteca existía la figura del calpiche. Los calpiche eran funcionarios que se encargaban de la recaudación de los aranceles y tributos. En la otra figura, el tecuani, los tecuani eran funcionarios aztecas que se encargaban de la administración de los mercados y puertos. Los efectos que se tenían de los aranceles en el imperio azteca pues eran muy similares a los que hemos dicho que sucedió en la época griega, romana, maya, inca, en el imperio bizantino, en el imperio de Carlomagno. Pues era precisamente el obtener ingresos para mantener a los estados, desarrollar la economía, el proteger a los productores locales. Es claro que los aranceles jugaron un papel fundamental en la economía y la administración del imperio azteca. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión el análisis o la divulgación de este asunto de los aranceles. Hacemos una recapitulación muy breve. Queda claro que desde el imperio griego impusieron aranceles para fortalecer las ciudades-estado y proteger a sus productores locales. Lo mismo hizo en el caso del imperio romano de Occidente, y que parte de lo que originó la caída de los imperios era el hecho de que se empezaron a aislar, se empezaron a aislar eh, por el peligro real o ficticio de las problemáticas que podían tener en su relación con el exterior. Eso fue lo que sucedió en el imperio griego, en el imperio romano, el imperio carolingio. Por supuesto que algo similar sucedió en el caso del imperio inca, el imperio azteca, el imperio maya. En el siguiente video vamos a estar hablando ahora qué sucedió durante el siglo XV en adelante, es decir, en la transición entre la Edad Media y la época mercantilista, en la que el comercio internacional empieza a jugar un papel similar, pero con matices que vale la pena el seguir divulgando. Yo te invito para que sigas este canal del Doctor UTV, que, que vean los siguientes videos en su totalidad, porque ya vamos a empezar a hablar de los aranceles que el día de hoy se han impuesto por el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, pero lo que vamos a ver es de que el sentido de los aranceles es muy similar a lo que se hizo en el imperio griego, el imperio romano, de tal manera que es muy probable que lo que esté sucediendo el día de hoy sea un signo de la debacle del imperio estadounidense. Probablemente estemos ante el inicio, estemos
viendo, o estaríamos siendo testigos de cómo un gran imperio entra en decadencia, aunque por supuesto que existen todavía muchísimas posibilidades de que ese imperio en decadencia, si hace las cosas bien, se pueda mantener durante más tiempo, o de otra manera tendrá que ser sustituido necesariamente por otro imperio. ¿Cuál sería el otro imperio que estaríamos esperando en este mundo si no fuera el imperio norteamericano? Pues se apuntan el imperio chino o el imperio ruso. Bueno, te sigo invitando para que veas estos videos aquí en el canal del Doctor UPB, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.